Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a estar viendo en esta tarde, como lo dice el título, cómo ser un líder amoroso. Cuando nosotros pensamos en liderazgo, lo primero que se me viene a la cabeza o se me viene a la mente es la frase que muchas veces escuchamos, que es: un líder no nace, un líder se hace, ¿sí? Para aprender, así como lo hemos escuchado también muchas veces, diciendo a personas que dicen, bueno, yo no nací para esto. Yo no sirvo para esto. Bueno, precisamente como no naciste sabiendo eso o sabiendo las cosas, necesitas formarte. Necesitamos formarnos. Todas las personas necesitamos aprender cómo liderar, ya sea la familia, la iglesia o la oportunidad que se nos presente, estar preparados para tal servicio, ¿verdad? O tal caso. Para aprender a ser un buen líder, un jefe de familia, un buen padre, lo que nosotros tenemos que entender es que primero debemos aprender a seguir para después, sí, poder guiar. Nosotros necesitamos primero, como prioridad en nuestra vida, está Dios. Nosotros precisamos aprender a seguir a Dios como primera instancia, como primer paso, como inicio para lo que sería un buen liderazgo en tu familia. Aprender a seguir a Dios en primera instancia, en lo que Dios quiere que nosotros trabajemos como personas para poder llegar a ser buenos líderes, ¿sí? Para cambiar nuestra propia vida. Necesitamos ser dóciles. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser personas que escuchen, ¿sí?, la voz de Dios para poder entender que necesitamos primero aprender a seguir a Dios en primera instancia, ¿sí?, para que después nosotros podamos guiar a nuestra familia, para que nosotros después podamos cumplir el cometido que Dios quiere para nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Querido Padre, venimos ante ti en oración pidiéndote la bendición por este mensaje, Señor, entendiendo que todo lo que hacemos, toda esta serie de mensajes, esta serie de predicaciones, no es para vanagloria personal, no es para enaltecer al que esté dando el mensaje, el que esté predicando, sino que lo que buscamos es fortalecer a las familias, lo que buscamos es corregir todos aquellos problemas, errores, defectos que hay en las familias cristianas para que puedan de una vez por todas crecer espiritualmente, corregirlo y levantar familias fuertes para las generaciones siguientes. Queremos encomendar este mensaje, esta predicación en tus manos, Señor, pidiéndote la bendición y, como lo dijimos anteriormente, para honrar y glorificar tu nombre. Encomendamos a ti entonces este tiempo de tu palabra y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que podemos ver en la Biblia es un ejemplo precisamente de un padre que supo guiar a su hijo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, y vamos a estar viendo 8 versículos, no seguidos, pero 8 versículos en los cuales nosotros podemos entender, no todo, pero muchísimo de lo que necesitamos para llegar a ser buenos líderes. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer en esta instancia hasta el versículo 4. Dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino,
andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahí nosotros ya podemos ver lo que es la primera parte del texto que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Primero, vemos a David diciéndole a Salomón, ¿sí? Dice, perdón, esfuérzate, sé hombre. Le está preparando, le está dando las instrucciones, lo está guiando para algo, ¿sí? Lo que vamos a ver más adelante es el resultado, la consecuencia de lo que él hizo. Vamos a leerlo ahora, si ya nos adentramos a lo que es este texto. Versículo 9 dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Versículo 10. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Sí, me adelanté, ahí ya vimos el resultado de esta historia, el resultado de todo esto, cuando dice, y su reino fue firme en gran manera. Para poder llegar a esto, el padre tuvo que preparar al hijo y tuvo que tomar muchos pasos. No fue de un día al otro día, de la noche a la mañana, ¿sí? Tuvo que hacer muchas cosas. Una de las cosas, como lo leímos primero, le decía, esfuérzate, le decía, sé hombre, le decía, guarda, ¿qué? Los preceptos de Jehová. ¿Cómo? Andando en sus caminos. ¿Y qué más? ¿Y qué le decía que haga? Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Esa es la consecuencia de lo que él lo estaba preparando. ¿Para qué? Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, y miren la pausa que hace, las comas son para respirar en el texto, pero miren la pausa que hace, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y después vimos lo que pasaba. La consecuencia de la preparación de él, de las instrucciones de David sobre Salomón, era para que prospere en lo que haga y emprenda, que le vaya bien. Todo eso resume lo que es la tarea de un buen líder. Necesitamos hacer muchas cosas, pero tenemos que comenzar precisamente por un principio, por el escalón de abajo. Necesitamos empezar a subir una escalera de a un escalón. Lo primero que debe hacer un buen líder, o que debemos hacer como buenos líderes, si queremos ser buenos líderes, es orar por nuestra familia. Necesitamos preocuparnos por su futuro. Necesitamos orar a Dios, pedirle sabiduría, su sabiduría, la sabiduría que viene por parte de Dios, esa sabiduría divina, ¿sí? Para que Dios nos guíe cómo ejecutar el proceso de liderar a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestra familia, pero conforme a la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, esto es algo que a mí no me pusieron acá porque tenga una familia perfecta, no. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Y mientras preparaba este mensaje, me daba
cuenta de la cantidad de cosas en las cuales tengo que trabajar, primeramente yo como responsable, sí, pero en el proceso que vamos a estar viendo en este mensaje, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Por eso debemos ser dóciles, por eso debemos ser humildes, por eso debemos escuchar el consejo de Dios, por eso debemos quebrantarnos cuando haya que quebrantarnos, pero ser firmes también para poder mantenernos estables, para poder, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque estamos liderando. Estamos llevando adelante un grupo de personas, ¿sí? Así que hay una frase muy linda que escuché mientras estaba preparando de todos los recursos que busqué, que decía que cada padre necesita estar de rodilla a causa de sus hijos. Qué linda frase, ¿verdad? Para anotarla por ahí, para tenerla de cabecera o simplemente para tenerla presente en su vida. Necesitamos estar de rodillas a causa de nuestros hijos, a causa de nuestra familia. Algo también que aprender. Debemos aprender a seguir para poder liderar, para poder guiar, ¿sí? Así que para que ellos crezcan con una sabiduría de la misma forma que tenía Salomón, porque todo eso fue parte de un proceso, parte del trabajo. Y capaz que nos está escuchando o está viendo jóvenes que aún no están casados o dicen, bueno, pero yo no soy líder. Bueno, no importa. Todas las áreas nos sirven. ¿Sí? Esto que estamos aprendiendo es palabra de Dios, no es palabra mía, no es invento mío. ¿Sí? Por favor, presten atención, porque es para cada uno de nosotros. Ya sea que nos toque en un momento tener nuestra familia o que sea para liderar en otra área. Pero cada uno de estos pasos son pasos que leemos en su palabra que lo tenemos que tener latente, prestar atención a esto, ¿sí? Bien, hablamos entonces que lo primero que debemos hacer es estar de rodillas a causa de nuestra familia. Lo primero, encomendarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos tiene que dar de su sabiduría, no de la nuestra. Podemos saber muchas cosas, podemos conocer muchas cosas, podemos ser los mejores en la vida cotidiana, conocer de vehículos, de casas, de trabajos, de herramientas, de la cocina, de lo que quieran, de la vida secular, de la vida cotidiana, podemos ser muy buenos. Pero si fallamos en lo más importante, en lo que no es perecedero, en lo que es, como dice el apóstol, echar mano de la vida eterna, sino si fallamos en la parte que incluye la vida eterna, preocuparnos de la vida eterna, preocuparnos de la obra de Dios, entonces de nada vale todo eso que sepamos, porque estamos aquí en este mundo para adorar a Dios, para glorificar a Dios, y de nada sirve que sepamos glorificar al hombre o saber sobre cosas del mundo si no somos de este mundo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso del cielo es que debemos preocuparnos. Lo primero entonces que vimos fue que debemos orar por nuestra familia. Segundo punto que vamos a estar viendo, ¿qué es lo que debe hacer un buen líder o una persona para lograr llegar a ser un buen líder? Le pedimos sabiduría a Dios, pero ¿para qué? Dice en el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino. Y ahí continúa, ¿verdad? Andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma. Debemos aprender a guiar a nuestra familia. Dice así, si tus hijos guardaren mi camino. Nuestro trabajo aquí es guiar a la familia. Nuestro trabajo en particular, nuestra tarea, es que la familia aprenda a guardar el camino de Dios, ¿verdad? Pero para ello necesita, como en este caso, leímos al principio, que le estaba diciendo, esfuérzate. ¿Qué más le dijo? Sé hombre. Eso no es changa esa frase, ¿verdad? Sé hombre, le está diciendo. ¿Qué más le dijo?
guarda los preceptos de Jehová. Lo estaba guiando. David estaba preparando a Salomón, estaba guiando a Salomón, le estaba diciendo, enseñando, instruyendo, entrenando para algo. Y como leímos aquí, necesitamos enseñar, necesitamos guiar a nuestra familia, ¿sí? Para que la familia aprenda a guardar el camino de Dios. Ahora, no es solo mandar, no es solo andar y hacer tal cosa, tiene que aprender con nuestro ejemplo. Nosotros le tenemos que mostrar a ellos la forma en que debemos guardar el camino de Dios. Ser ejemplo para ellos. En este caso, en esta oportunidad leemos que David estaba guiando a Salomón. Pero antes de guiarlo, antes de darle las indicaciones para lograr el objetivo, para lograr el propósito, le había mostrado con su propio ejemplo, con su propia vida. Había vivido eso. O sea que Salomón ya lo había aprendido de su padre. ¿Qué había aprendido? Cómo debía vivir, cómo debía esforzarse, cómo debía guardar los mandamientos, los preceptos de Jehová. Había aprendido a seguir para después poder guiar. Una de las cosas que hablamos entonces al guiar a nuestra familia es que necesitamos mostrarle un ejemplo vivo de lo que ellos deben hacer, cómo deben vivir. El resultado es que cuando nuestra familia se acerca a Dios, ahí le va a ir bien, porque está cumpliendo con la voluntad de Dios, pero cerca de Dios, no lejos de Dios. Y los responsables de acercarlos a Dios somos nosotros. Debemos aprender a guiar a nuestra familia. Pero todo es un proceso. El proceso es de guiar, ¿sí? Para poder educar, para poder prepararlos, para poder entrenarlos, para poder corregir el camino que van llevando, para poder, sí, prepararlos para cumplir el propósito de Dios. Debemos, como dijimos recién, educar con el ejemplo, educar con nuestro testimonio, porque ellos lo van a imitar, lo van a replicar, van a hacer exactamente lo que nosotros les estamos mostrando. Siempre recuerdo, no sé si algunos saben, pero hace 9 años tuve un percance con una herramienta que no debía utilizar un disco en la moladora, un disco dentado o los que tienen dientitos grandes para cortar madera. Bien, el resultado de eso es que me cortó el dedo casi en su totalidad y me lo dejaron. Tiene fortaleza, tiene movilidad, ¿sí? El índice, pero no tiene estética. Y así como tengo el índice de la mano derecha, bien, gracias a Dios, ¿sí? El de la izquierda me queda torcido. ¿Por qué? Porque no se logró recuperar completamente. Me es útil, pero lo tengo ahí. No sé por qué el Señor permitió eso, pero quizás es por algo, o sea por algo. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Una vez, cuando estábamos por subir al ómnibus, manejando el ómnibus de la iglesia, estaban los niños que no obedecían. Y normalmente uno les rezonga. Bueno, en esa oportunidad no sé si tenía algo en la mano derecha, pero los rezongaba con la mano izquierda. Y cuando le voy a rezongar así, yo estaba así con el dedo rezongándole y los niños empezaban a matar de la... ¡Ay, mirá que está rezongando y tiene el dedo torcido! Bueno, esa imagen siempre me quedó en la mente, ¿verdad? Esto no significa pecado, esto no significa que yo ande torcido, ¿verdad? Pero la imagen cuando vemos a alguien rezongando o mandando a hacer algo normalmente es una imagen, ¿verdad? Pero no con un dedo torcido, con algo que no, ¿verdad? Como que no tenía autoridad, perdí la autoridad en ese momento, ¿no? Bien, la aplicación que les quiero llevar es que si nosotros queremos
como líderes que nos respeten, ¿verdad? O poder guiar a nuestra familia, necesitamos andar derechos, como este, no como este. Necesitamos hacer las cosas bien, ¿verdad? No hacerlas más o menos, no hacerlas así nomás, no importa, no, prestarle importancia, hacer las cosas con excelencia, ¿sí? Buscar superarse, ¿sí? Está bien, todo bien, pero ser recto ante los ojos de Dios. Si nosotros queremos exigirle a ellos que hagan las cosas bien, que anden derechos, nosotros primero debemos vivirlo, ¿sí? Porque no podemos exigirles algo que nosotros mismos no vivimos. No podemos exigirles algo que nosotros andamos torcidos, no tenemos estabilidad espiritual, no tenemos autoridad, no ganamos el respeto, porque de esa forma se han destruido cantidad de familias cristianas de todo tipo por no vivir lo que predicamos. Es una exhortación a todos, no solo a los líderes, no solo a los padres de familia, no solo a los pastores, a todos. Debemos vivir, porque con nuestro ejemplo es que ganamos a nuestra familia y ganamos también a los incrédulos, para que se conviertan y para que entiendan la necesidad de un cambio radical en su vida, ¿sí? Así que una de las cosas que nosotros debemos entender es que debemos vivir lo que predicamos, ¿sí? Ahora, tenemos una parte importante en lo que es guiarlos en su vida, ¿sí? Otra parte importante es que somos como una especie de motor. El punto número 3 es que nosotros debemos ser el motor responsable del crecimiento. Anote ahí el que esté tomando apuntes. Yo acá tengo los apuntes abajo de la cámara, por eso estoy mirando ahí. Pero nosotros debemos ser el motor responsable del crecimiento. Miren el proceso el cual tomó David en esta parte para poder llegar a lograr su objetivo, que era el crecimiento. Le dio las instrucciones, ya lo leímos, ¿sí? Fuérzate, sé hombre. ¿Cuántas veces nos han dicho, sé hombre? Bueno, guarda los preceptos, andando, observando, todas las instrucciones, para que en el versículo 4 tenga que, porque Dios dice, como palabra que me habló Jehová diciendo, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Y ahí le aclara todo lo que es la consecuencia o el resultado de haberle dado todas las instrucciones que cumpla para poder lograr el cometido, ¿sí? Para que dice, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, ¿qué más? Y de toda su alma. Y ahí en ese todo encierra lo que es lo que nosotros debemos preocuparnos. Precisamente, valga la redundancia, de todo. De todo su corazón y de toda su alma, dice ahí en el versículo 4, ¿sí? Primero, somos el motor responsable del crecimiento, ¿sí? El motor es lo que hace mover a un vehículo o a lo que sea, un electrodoméstico, una máquina, lo que sea. Bien, nosotros somos el motor responsable del crecimiento de nuestra familia, ¿sí? Primero, vamos a ver 3 puntos, A, B y C. Primero, somos responsables del crecimiento físico, ¿sí? ¿De qué forma? Bien, debemos nosotros enseñarles a tener cuidado con su propia vida, ¿sí? Recuerden, somos templo del Espíritu Santo. A cuidarse precisamente ellos mismos, con lo que hagan, con lo que vean, con lo que digan, bien, pero a cuidarse su propia vida, que no se lastimen cuando estén haciendo algo, que no les provoque un accidente, ¿verdad? O sea, a enseñarles a que se protejan, a que tengan precauciones, a que cuiden de su salud. Si hay que hacer chequeos, hacerlo.
en todo sentido, estar cuidándose, no salir desabrigado, suena algo tonto, pero todo eso encierra lo que es preocuparnos por su físico, por la familia, ¿sí? Preocuparnos también por lo que es la provisión para la familia, lo que es el alimento, ¿verdad? Eso es una parte importante también, preocuparnos porque descansen bien, que no se queden, en caso de los niños, a veces con la tecnología o ahora en estos tiempos que no hay clases presenciales, bien, no es, no importa los horarios, si me quedo hasta tarde y todo eso no importa, no, nosotros no somos hijos de la noche, necesitamos establecerle sus cuidados también, porque necesitan dormir bien. Y todo eso encierra, así como lo es el alimento también, necesitamos cuidar de su físico, sí, de ellos en su todo necesitamos preocuparnos, ¿sí? Eso en primera instancia. En segunda instancia, necesitamos preocuparnos en su crecimiento académico, ¿sí? Necesitamos enseñarles, ya sea, bueno, los padres a los varones o así sea en todo, pero que preocuparnos por lo que ellos van a aprender, están aprendiendo ahora en escuela, en el liceo, en lo que sea, preocuparnos en la forma académica, que ellos entiendan lo que es la cultura del trabajo, la responsabilidad a la hora de trabajar, qué es lo que deben hacer, cómo deben prepararse para el futuro, ¿verdad? Preocuparnos nosotros qué es lo que están aprendiendo en este momento en la escuela, porque no es todo responsabilidad de la maestra y cuando vienen ellos ya aprendieron todo y no. Eso conlleva muchísimas cosas, ¿sí? Bien, también somos nosotros responsables de su crecimiento académico, ¿sí? Ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Sí? Bueno, somos responsables de todo, ¿sí? De todas las áreas, ¿sí? Nosotros tenemos que preocuparnos de enseñarles, prepararles el camino para que ellos entiendan que tienen que estudiar una carrera, hacer algo que valga la pena, ¿sí? Que se preocupen para que en un futuro tengan un ingreso económico y no estudiar, no sé, yo qué sé, algo que no sirva de nada. Recuerdo, sin despreciar a los ingenieros agrónomos, ¿no? Pueden ahora tener trabajo, ¿no? Pero el barrendero de mi escuela era ingeniero agrónomo y barría las hojas del patio. Ese era su trabajo y sacaba las hojas de la piscina y era ingeniero. Y dice, pero ¿por qué no está bien? Porque no había trabajo de eso. Bien, prepararnos nosotros, porque el mundo va cambiando, ¿sí? Nosotros estar prontos, conocer qué tipo de posibilidades tienen ellos académicamente para que llegado el momento de terminar el liceo, o ya sea que le guste oficios y quiera ir a la UTU, para aprender un oficio manual, bueno, todo lo que ellos vayan a hacer en forma académica, prepararlos para que crezcan con un sentido. También no solo por preocuparnos por lo que sea el ingreso económico, ¿verdad? Sino para que la carrera que ellos hagan, el estudio que ellos tengan, que vayan a estudiar, que eso no le limite su vida espiritual, que eso no lo aleje de Dios en el momento de estar ejecutando ese trabajo, ¿verdad? Podemos poner muchos ejemplos, pero uno de ellos podemos pensar en lo que es el turismo, ¿verdad? Acá en Colonia hay más restaurantes y hoteles y trabajan más cuando precisamente son los fines de semana, cuando debemos congregarnos. No les digo no pueden hacer tal cosa, porque llegado el momento y la necesidad, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero sí estar preparándolos en la medida que podamos para que lo que ellos vayan a hacer, a estudiar, bueno, se preparen de una forma de que puedan alcanzar, ¿verdad? Un oficio, una profesión o algo que no los aleje de Dios, sino al contrario, que todo eso, ¿verdad?, los acerque a Dios, que lo que puedan utilizar para en beneficio de la obra, ¿verdad? Y algo muy importante que me gustaría destacar, preocuparnos por lo que ellos no deben aprender. ¿Por qué se lo digo pausado para darle mayor énfasis? Por lo que ellos no deben aprender. Una vez venía el misionero Pablo Simó, era cuando venía la familia Simó, y preguntaba, bueno, a ver dónde podía conseguir o encontrar colegios cristianos,
Y bueno, y uno le decía, no, pero tal cosa, y no, que aquí no hay. Bueno, al final encontró, gracias a Dios, en El Dorado, allí está el colegio Bautista Cristo Viene. Y bueno, él preguntaba, y bueno, uno no quiere mandarlo a lugares seculares a no ser que haya una necesidad, ¿verdad? O queremos tenerlo lo más aislado posible del mundo. Pero un pastor le respondió, el pastor Julio Yagarías, le respondió diciendo, bueno, nosotros a nuestras hijas no tuvimos la oportunidad de mandarlos a un colegio cristiano, y entonces cuando ellos venían del liceo, de donde sea, ellos venían y decían, bueno, ahí me enseñaron tal cosa. Ejemplo, evolución. Entonces, bueno, venga, a la luz de la palabra de Dios, se sentaban, siempre me quedó grabado eso porque es algo fundamental, se sentaban y decían, bueno, la teoría de la evolución indica esto, esto y esto. En la palabra de Dios, nosotros lo que creemos, porque le creemos a Dios, y le explicaba todo. Y yo sé que me detuve mucho en esta parte, en la parte académica, pero es importante, ¿verdad? Que le prestemos atención. ¿Qué es lo que ellos están aprendiendo? ¿Y qué es lo que no deben aprender? Y ahora en este caso a Daniel le han mandado, ¿verdad? El video, es el profesor de historia, creo que es. Bueno, primero, evolución. Ya, los primeros tiempos. Bueno, ya él ya sabe, ya está preparado. Le digo, bueno, no te pelees con el profesor, pero momento también de defender tu fe. Bueno, y ahí le puse, yo no creo en la evolución, creo en la creación, y todo eso que busquen oportunidades para poder glorificar a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que cuidarlos. Las filosofías humanas, las teorías, las posiciones que se enfrentan, ¿verdad? Ahora como el aborto, cantidad hasta esta Mildred Sonderegger poniéndose a favor del aborto y atacando a la gente y fuera, y uno le dice, pero vos sos periodista. No, le dice, bueno, yo hago lo que quiero, y atacando todo. Son cosas del hombre. Pueden enseñarle, porque van a estar, ella es la que da el informativo en Canal 3 todos los días. O sea, la mayoría la está viendo, ¿verdad? Bien, está dando su ejemplo, su posición. Bien, nuestra posición, la posición bíblica, debemos cuidarla, debemos defender nuestra fe, debemos enseñarle a ellos a poder defenderse de todo este tipo de aberraciones. Son cosas que quiere el diablo tratar de utilizar para distraerlo. Voy a adelantar porque si no se nos va el tiempo. Bien, y lo más importante que debemos preocuparnos es por su crecimiento, ¿sí? Debemos ser el motor de su crecimiento, ahora sí, espiritual, ¿sí? Que ellos primeramente entiendan que lo más importante en su vida, ya dijimos, el propósito del hombre en el mundo es adorar a Dios, dar honra a Dios, glorificar a Dios. Bueno, que ellos entiendan lo que es y la importancia del temor de Dios, no tener miedo de Dios, sino tener respeto por Dios, ¿sí? Eso es fundamental, esa es nuestra responsabilidad. No jugar con las cosas de Dios, no nombrar el nombre de Dios en vano, no burlar, no, respeto, hasta en lo mínimo, hasta en el mínimo detalle. Y ahí es donde nosotros vamos inculcándole, donde vamos preparándoles el camino, donde nos vamos preocupando de su crecimiento. Aun cuando vengan, no sé, con el carnet y las notas bajas y digan, bueno, pero yo me esforcé, bueno, utilizarlo ahí para aplicar una enseñanza bíblica de una forma en que a veces pasan cosas que a uno no le gusta, pero todo tiene un propósito, todo. Que busquemos todo, volcarlo siempre a la parte espiritual, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Que ellos aprendan lo que es a tener a Dios presente en sus vidas, a tenerlo siempre teniendo respeto por Dios. Fundamental que la prioridad en su vida sea su relación con Dios, ¿sí? Que lo primero sea su relación con Dios. Otra cosa que debemos nosotros preocuparnos, su crecimiento espiritual, es que debemos prepararlos para servir a Dios en el área que Dios los llame. Y no desilusionarnos si queríamos tal cosa y resulta que ellos, bueno, yo quiero hacer tal cosa, está bien, en la medida en que sirva a Dios con lo que vea que Dios lo llame y esté contento en lo que haga, está bien.
Lo importante es que glorifique a Dios con su vida, en que sirva a Dios en el área que Él lo llame. Pero antes de que ejecuten las instrucciones, deben primero, como hablamos anteriormente de David, deben primero vernos hacerlo a nosotros mismos. Deben vernos amar a Dios, deben vernos tener temor de Dios, deben vernos tener una relación personal con Dios. Y también deben vernos servir a Dios. Y eso es un parámetro general, ¿verdad? Que es muy, muy, muy importante a la hora de que nosotros podamos ver un resultado de lo que nosotros hayamos trabajado a lo largo de los años liderando a la familia. Deben vernos a nosotros hacerlo, porque no podemos mandarlos a hacer algo que nosotros no hacemos. No podemos exigirle, mandarle a ellos a que hacer tal cosa o debe ser tal cosa y no lo ven en nosotros. Es lo que vimos en David. David le mostró el ejemplo para que Salomón que ejecute las instrucciones. Pero ejecute las instrucciones ¿de qué forma? En la forma en que fue enseñado. ¿Cómo te están viendo tus hijos en este momento? ¿Qué es lo que están viendo en tu vida en este momento? Están viendo que haces negocios turbios, que las verdades son a medias, que te adecuás o te amoldás a lo que te sirve en este momento, que te acomodás en una situación que las circunstancias no te sirven, la acomodás para que te sirvan. ¿Qué fue la palabra que destacó a Job? Lo primero que viene a la mente. Integridad. Lo que a Job lo destacó fue su integridad. Aún la propia esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, él dijo, pero ¿cómo? Imposible. Porque una persona cuando tiene integridad, traducido entre paréntesis, honestidad, transparencia, nunca duda ni un momento si fallarle a Dios o no. Somos personas íntegras. ¿Buscamos nosotros agradar a Dios con lo que nosotros hacemos? Si nosotros somos personas transparentes, si nosotros somos personas honestas, ellos van a ver eso. Y no solo lo que decimos. Están viendo lo que nosotros le enseñamos con nuestro ejemplo. Me voy a apurar porque ya estamos sobre la hora. Bien, ellos deben ver nuestro ejemplo, deben aprender esa forma de nosotros, porque si no lo aprenden de nosotros, pregunta con retórica persuasiva, ¿de quién lo van a aprender? Y ahí es el momento en que el diablo levanta la mano. Si no lo aprenden de nosotros, lo van a aprender del mundo. Y el diablo está pronto, todo el tiempo, para enseñarle a tu hijo, a tu hija y a tu propia esposa lo que no deben hacer, ¿verdad? Cómo imitar a otras personas. La cantidad de veces que entraba a la casa de la gente, reparándole el cableado de internet, y viendo el programa ese de chusmerío de tarde de Jorge Arrial. Lo más gracioso de todo eso es que yo no lo veo porque no me gusta ese programa, pero lo estaban mirando, estaban recibiendo, estaba eso entrándole a se estaban alimentando de eso. Y lo que tenemos nosotros que tener cuidado es la alimentación que tenga nuestra familia en forma espiritual. Las telenovelas, los programas todo, hasta las publicidades de canales que pensamos que nosotros que no, hasta en eso el diablo lo utiliza para poder entrarle de una forma dañina a nuestra familia, ¿sí? Nosotros debemos preocuparnos de que nuestra familia tenga una mente espiritual, que tenga un corazón dócil, que esté preparado, ser dócil para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios. Porque acá lo tuvo que hacer Salomón. Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello
que emprendas. Ese era el objetivo, acercarse a Dios para que prosperes en todo lo que hagas y emprendas y aquello que emprendas. ¿Cómo no vamos a querer el bienestar de nuestra familia? Es lo que más queremos, que ellos sigan a Dios, que ellos amen a Dios, pero deben tener una enseñanza. No le podemos pedir a nuestro hijo que suelde 2 varillas allí si nosotros no le enseñamos a soldar. Un ejemplo tonto, pero es un ejemplo práctico. ¿Cómo vamos a exigirle que hagan algo que nosotros no le enseñamos? ¿Verdad? Son cosas que debemos preocuparnos sobre el crecimiento. Nosotros somos el motor de su crecimiento. Debemos anhelar sobre ellos la santidad. Debemos anhelar tanto de la esposa como de los hijos, ¿sí? Que ellos busquen la santidad, que busquen todo lo que sea referente a Dios, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que, como dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, en esto pensad. Que piensen en santidad, que pensemos toda la familia en santidad y no, como dice el corazón, que maquina pensamientos inicuos. Qué triste es ver, yo conozco muchas personas que están todo el tiempo maquinando pensamientos inicuos. Decíamos a veces hacer alguna maldad, ¿no? Decíamos en chiste, pero resulta que eso se ve ahora, en la vida real se ve la cantidad de personas que está todo el tiempo maquinando pensamientos inicuos. Tristeza da, porque el que triunfa ahí es el diablo. Nosotros, para poder entenderlo, toda nuestra familia tienen que ver un líder que guíe con el ejemplo, un líder que tenga humildad para cambiar sus errores, un líder que sea disciplinado. Estoy leyendo todo eso porque no me quiero escapar de ninguna palabra. Un líder que sea emocionalmente consciente de los peligros que hay y de las ventajas que hay de seguir a Dios, pero de los peligros que hay en el mundo, de los cuales tenemos que protegerlo. Un líder que se cuide y evite errores, pero no errores para la apariencia, no errores para la gente que nos ve, o para todo lo que nos están mirando en este video, que vean, no, que viva lo que predica, que viva la palabra de Dios, y no hacer para que nos vean, no, porque el que nos tiene que ver ya nos está mirando, y los que nos tienen que ver nos ven todos los días. Y es muy difícil fingir todos los días, las 24 horas. Así que ellos nos ven como nosotros realmente somos, nos conocen como realmente somos. ¿Sí? Un líder que aprenda del pasado, que no cometa los errores del pasado. Eso es lo que precisan ellos. Líderes que corrijan esos errores del pasado, que aprendan. Por algo tenemos tantos malos ejemplos en la Biblia. Y ustedes dicen, bueno, pero no solo de lo malo. Precisamente, pero ¿cuántas cosas tenemos acá? Tenemos fornicación, tenemos adulterio, tenemos mentira, tenemos asesinatos, tenemos cuánta cosa, orgullo, vanidad. Es grande la lista, hay muchas páginas. Pero tenemos también de lo bueno. Y tenemos un líder que nos enseñó cuando vino a esta tierra, nos enseñó la forma en que nosotros debemos vivir. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y ahí, como leemos y podemos después buscar, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y ahí sigue detallando, ¿verdad? Ya tuvimos un buen ejemplo, debemos seguir ese buen ejemplo. Nosotros debemos aprender de todo el material que nos da Dios, procesarlo, prepararlo y darle de comer a nuestros hijos con ese material. Enseñarles con todo lo que hemos aprendido. Vamos a terminar leyendo el versículo 9, cuando dice, pero ahora no lo absolverás. Pero miren el resumen que toca acerca de Salomón. Pues hombre sabio, ¿qué?
eres. No habla de serás, sino que dice, hombre sabio eres ahora. Y sabes cómo debes hacer con él. En un criollo le diríamos, ya no tengo que repetírtelo, ya no tengo que decirte cómo hacer las cosas, ya sabes cómo hacer. Hombre sabio eres. ¿Sí? Y leemos, para finalizar, versículo 12. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estos dos versículos son el resultado de un padre que enseñó bien a su hijo. Este es el resultado de un proceso de enseñanza, de un proceso de preparación, de un proceso de elaboración de un líder, de un proceso que llevó mucho tiempo, que nos lleva mucho trabajo. Pero nosotros no estamos acá para hacer las cosas así nomás. Estamos para hacer las cosas bien, para agradar a Dios y para preparar las generaciones que nos van a seguir, las generaciones que van a venir atrás nuestro, que nosotros buscamos que ellos honren y glorifiquen a Dios. Un versículo muy conocido que es un ejemplo de una elección sabia en Josué 24:15. ¿Qué dice? Ahí el mensaje es bien claro. Dicen, yo no sé ustedes si van a seguir o no a quien sea que Dios es con minúscula. Bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes qué van a hacer, hermanos. Yo no sé cuáles decisiones vayan a tomar en su vida, pero preferentemente yo he decidido que yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa las circunstancias, no importa si tenemos plata o no tenemos plata, si tenemos vehículo o no tenemos vehículo, si tenemos casa o no tenemos casa, si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. Esas son circunstancias. Pero si nosotros nos preparamos bien como cristianos y preparamos bien a nuestra familia, vamos a poder nosotros entender y enseñarles a ellos a entender que lo primero en nuestra vida es la relación con Dios, agradar a Dios, adorar a Dios y honrar a Dios con todo lo que nosotros hagamos. Es lindo leer cuando termina diciendo, ¿verdad? En el versículo 9, el resultado de Salomón, sabio eres, ya sabes lo que hacer. Y después cumplió con lo que el padre le dijo que si él hacía, iba a cumplir. Se sentó en el trono de su propio padre. Cumplió con el propósito de Dios. Nosotros debemos inspirarnos con esto para inspirar a nuestros hijos, a nuestra familia, enseñarles y animarles a que sigan el mismo ejemplo que Dios tiene para nosotros en la palabra, en su palabra, y nos lo enseña, ¿sí? Que podamos buscar ser buenos líderes, que seamos líderes amorosos, ¿sí? Y vamos a continuar con la serie de la familia, buscando todas las áreas, trabajando en cada área, ¿sí? Para que todos podamos prepararnos, todos estemos preparados para poder seguir creciendo espiritualmente, para fortalecer las familias cristianas. Les mando un abrazo y les deseo que el Señor les bendiga en todo lo que se propongan, que sea para honrarlo y para glorificarlo a Él. Que el Señor les bendiga.